Bien, entonces, como les comentaba, voy a mostrarles el listado para que vean que ya prácticamente sacamos toda la tarea, ¿no? Eh, aquí, acá, en contenido. Este es el tema que vamos a ver hoy. Entonces ya nos quedarían las clases que quedan, nos quedarían para hacer un repaso general. Y en ese repaso general ustedes me colaboran y me dicen, hombre, hay un tema que realmente a mí me gustaría que no entendí esta parte del tema. Y la mitad del tiempo que nos queda, eh, creo que sería una semana, la última semana la dedicamos a, a través del software CPCAT, como quiera que el trabajo de ustedes final es diseñar las zapatas del edificio que ya ustedes vienen trabajando desde el curso de análisis. O sea, en análisis hicieron la parte de la deriva, luego pasaron a hormigón y entonces teóricamente, ¿no? Le colocaron los aceros a las columnas y a las vigas. Y ahora el último paso del cálculo estructural, que es lo que realmente uno hace en la vida profesional, al hacer un cálculo hace todos estos procedimientos que hemos hecho durante estos 3 semestres. Y entonces la última etapa es el diseño de la cimentación. Entonces, vamos a decir, nos aprovechamos estas clases que quedan para que nos rinda eso. Bien, voy a cerrar esto de acá y voy a comenzar con algo que ustedes vieron en eh, hormigón 1. Entonces, en hormigón 1 ustedes vieron losas unidireccionales. Eh, aquí en la gráfica, están viendo la gráfica, ¿cierto? Están viendo mi pantalla. Sí, ingeniero. Bueno, aquí lo que están viendo es una introducción sobre los métodos que utilizan los programas estructurales para el análisis y diseño de las estructuras. Entonces, si son estructuras reticulares, que son estas las de la izquierda, que están conformadas por barras y columnas, vigas y columnas que conforman retículas, en este caso rectangulares, pero también podrían ser cerchas, ¿no? En el caso de las cerchas serían reticulares, pero las retículas serían triangulares. Entonces, para ese tipo de estructuras reticulares, entonces el método clásico es el método matricial por rigidez. Y ahí está la ecuación planteada, ¿no? Que el vector de fuerza es igual a la matriz de rigidez de la estructura multiplicada por el vector de desplazamientos. Y en cambio, para el caso de estos elementos laminares, que es el que vamos a estudiar ahora, que son superficies con dos dimensiones mucho más grandes que la otra. Por ejemplo, esta dimensión que está acá. Pero yo conecto la tableta. Se me desconectó. Un momentito. Acá fíjense que esta dimensión de acá, el espesor, es mucho menor que, por ejemplo, que esta longitud y esta otra longitud de acá, que L y que B. Entonces, en ese caso, el método apropiado es una derivación del método matricial por rigidez, pero se hace a través de elementos finitos. O sea, esos cuadritos que ustedes ven ahí son una serie de elementos finitos que mediante esos elementos finitos descomponemos el área que estamos estudiando. Y entonces, entre más pequeño el elemento finito, entonces más preciso será el cálculo, ¿no? El análisis. Entonces, el programa lo que hace es que calcula todos los desplazamientos de todos esos vértices de los elementos finitos. Aquí, en este caso, calculará el desplazamiento este de acá, calcula este de aquí, y con esos desplazamientos puede calcular estos desplazamientos en los puntos medios. Y entonces obtiene una cantidad de cifras y como ustedes saben que las fuerzas que están actuando son proporcionales a la rigidez y el desplazamiento, entonces si obtienen los desplazamientos pueden hallar las fuerzas que están actuando en esos elementos finitos. Ese sería el método clásico.
En sí, pues, la formulación de los elementos finitos se hace a través de elementos triangulares. En otros programas, por ejemplo, SAP 2000 y TAPS, ellos emplean ya bien sean elementos rectangulares o elementos triangulares, dependiendo de la complejidad del área que... Pero entonces, en el semestre anterior habíamos estudiado las losas unidireccionales, acá unidireccional, y habíamos explicado que si esta relación lado largo entre lado corto era mayor o igual a 2, podríamos decir que la losa, el modelo de la losa era este que está acá. O sea, una viga simplemente apoyada con un ancho de 100 y una altura del espesor de la losa con una carga W, y entonces era muy fácil el cálculo de esta viga estáticamente determinada. Nosotros teníamos aquí que el cortante último es igual a WL sobre 2, o aquí en este caso WC sobre 2, y el momento último debe ser igual a WC al cuadrado sobre 8, o lo que es lo mismo, si dividimos 1 entre 8, creo que da, ayúdeme con esa operación por favor, creo que da punto 17 o algo así, o el inverso de 8, 1 entre 8, punto 125. O sea, el momento este es igual a punto 125 la luz al cuadrado por W, o al revés, podemos colocarlo así, por W por la luz al cuadrado. Pero, o sea que este es un coeficiente, y es muy, muy fácil, ¿no? Muy fácil de hallar, y entonces lo podemos, el diseño de esta viga es muy, muy sencillo. Y de hecho, entonces, claro está que se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? En el caso de la losa unidireccional, se tiene que cumplir que aquí, unidireccional, que los cuatro bordes de ese rectángulo estén apoyados. Porque si solamente están dos apoyados, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Si están apoyados de estos lados largos que están aquí, esto de acá, este de aquí, este de acá, entonces el modelo es el mismo del cual le explicamos, ¿no? O sea, el lado corto, y es una viga con una luz C. En el caso de que esté apoyado los lados cortos, entonces el modelo es este que está acá. Entonces la luz será L en vez de C. Pero en el caso de que estén los cuatro apoyados, como es el caso este de acá, podemos hacer esta simplificación que está aquí. Y eso lo podemos hacer, y habíamos explicado que si nosotros encontrábamos el desplazamiento de ese punto en color naranja que está aquí en el centro de esta losa, ya sabemos por el curso de análisis que la deflexión de una viga con una carga uniforme sería 5/384 de W por L a la 4 sobre EI. Y como quiera que las deflexiones en el sentido largo, o sea, las que están en la franja esa que está en color verde, deben ser iguales a las deflexiones en la franja que está en color azul, o sea, el punto color naranja. Entonces nosotros podríamos igualarlas, ¿no? Y simplificar esas ecuaciones, y nos quedaría esto que está aquí, que la carga en el sentido corto sería igual a la carga en el sentido largo, pero multiplicado por una relación lado largo, lado corto, elevado a la potencia 4. Y entonces, eventualmente, si tabulábamos esto con relaciones de LC desde 1 hasta 4,5, podíamos notar aquí en estos porcentajes que arrancaban con 0.5 y 0.5, pero rápidamente, cuando llegaban a una relación de L sobre C igual a 2 o mayor que 2, inmediatamente obteníamos que el 94% de la carga se iba en el sentido corto y el 6% en el sentido largo. Y entre mayor sea la relación, prácticamente, aquí en el caso si fueran 350 la relación, entonces prácticamente toda la carga se iba en el sentido corto. Y esa era la razón por la cual podíamos simplificar ese diseño.
El problema está cuando no tenemos esta relación lado largo, lado corto, mayor o igual a 2. Entonces, aquí, entonces ya no podemos hacer esta simplificación. Ahí tenemos que calcular momentos en el sentido largo y momentos en el sentido corto. Pero en este caso yo puedo, si la losa mía, voy a hacerlo un poquito rectangular. En este caso este sería el lado largo y este es el lado corto, pero fíjense que no están tan desproporcionados, ¿no? O sea, están bastante parecidos. O sea, no tenemos el caso de que L sobre C sea mayor o igual a 2. Entonces, en este caso, cuando sucede esto, ya no podemos hacer la simplificación esta de que la losa es esto, W, y la luz es C. Ya tenemos que cuando tenemos este caso, fíjense que el momento último es igual a 0.125 WL al cuadrado. O sea, ahí tenemos el coeficiente para el momento que está actuando en esa losa. En el caso de unidireccional. En el caso de bidireccional, entonces nosotros tenemos que calcular tanto en el sentido largo, en este sentido, como en el sentido corto. Pero para hacer el cálculo ese, la manera más expedita sería utilizando un programa que contenga el método de elemento finito, que ustedes lo tienen ahí en CIPE. En CIPE tiene un módulo que es, se lo voy a señalar de una vez para que eventualmente lo utilicen. Miren, acá en CIPE, acá en estructuras, por acá dice losas macizas apoyadas. Entonces, si yo cojo una losa maciza cualquiera, no me interesa esta parte, sino simplemente generar la losa, ¿no? Y aquí tenemos una losa cualquiera. Pero fíjense, nótense que esta losa, esto pues es la que pone él por defecto, ¿no? Pero lo importante de notar aquí es que la losa está apoyada en todo su perímetro. Y en ese caso, por ejemplo, si nosotros dividimos 3,5 entre 2,5, si eso nos da mayor que 2 o igual a 2, entonces podríamos diseñarla como una losa unidireccional, con la luz de 250. Pero aquí no, aquí si dividimos 350 entre 250 no nos va a dar 2, nos va a dar menos que 2. Y en ese caso tenemos que diseñarla tanto en el sentido X como en el sentido Y. Entonces regresémonos acá. Solamente abrí CIPE para que se dieran cuenta de que existe ese módulo ahí. Y todo lo que les voy a explicar por el método en el código nuestro tenemos varios métodos para el cálculo manual de estas losas bidireccionales. Porque si ustedes no tienen un programa estructural, entonces sería el colmo que tuvieran que comprar el programa para poder diseñar la losa bidireccional. Entonces, dentro de los métodos que explica el código nuestro, vamos a abrir aquí el código. Y voy a pasarme acá a esta hoja de cálculo para que me diga cuál es el literal. Tabla 1391. Vamos directo para el capítulo 13 del código, ¿no? Acá, título C. Acá en el capítulo 13, sistema de losas en una y dos direcciones. Ahí tenemos todo lo pertinente a eso.
Entonces aquí está todo lo que le estoy contando está aquí, pero hay dos métodos más, son tres métodos realmente eh, que existen, ¿no? Manuales. Entonces veamos acá C13, veamos el de poner la tabla C13 91, C13 91, 13 91. Entonces, mire, aquí una vez quiero mostrarle esta parte, ¿no? Que hay unas recomendaciones para cómo debe ser el despiece de la franja que vamos a estudiar ahora. Ahora regresamos a este despiece de franja. Aquí dice losas en dos direcciones apoyadas sobre muros o vigas rígidas. Ahí están todo el procedimiento. Entonces, cuando se trata de losas nervadas o en el caso este que vamos a estudiar nosotros, que son losas macizas, entonces ahí existen varios métodos. El que vamos a estudiar nosotros es el método de los coeficientes estos que están acá. Así como en el caso este, W cuadrado sobre 8, el coeficiente era 0,12 y medio directamente, aquí vamos a utilizar una serie de coeficientes que nos va a proporcionar el código. Vamos a dejarlo por ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer nuestra losa en unas franjas. Esta losa que está aquí, voy a colocar las franjas estas en otro color, en color naranja. Entonces vamos a descomponer en cada una de las direcciones, vamos a tirar un par de líneas aquí. Esta línea y esta línea. Y aquí también esta línea. Voy a tirarla esta en otro color. Voy a tirarla en color verde, por ejemplo. Esta línea y esta línea de acá. El tamaño de cada una de esas líneas, de cada una de esas franjas es L sobre 4, L sobre 2 y L sobre 4. Y en el caso de la otra dirección sería C cuartos, C medios y C cuartos. Eso nos permite el código. Nosotros podemos imaginarlo. Una franja, y esta franja entonces será franja central. Y estas serán franjas de columnas. Lo mismo en este sentido, ¿no? Franja de columnas, franja central, y aquí franja de columnas. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, entonces el programa nos permite encontrar cuáles son los coeficientes. En este caso, la nomenclatura para en el sentido corto es A y en sentido largo es B. Entonces, dependiendo de cómo esté apoyado, estos coeficientes dependen de cómo esté apoyado aquí en el borde de esta losa, ¿no? Aquí tenemos el apoyo de la losa. En sus cuatro costados. Este apoyo puede ser una viga o puede ser un muro de carga. Pero entonces nosotros podemos tener estas situaciones que están acá. Esta es nuestra losa que estamos estudiando. Hay como un ruidito ahí. Alguien está partiendo nueces. No, pero hay un ruido raro ahí. Bueno, entonces
Bueno, le decía acá que dependiendo de cómo está apoyado nuestra losa, o qué continuidad tenga ella puede estar. El primer caso sería, uno de los casos, no sé el orden que lo considera el código, ¿no? Que estén todos los cuatro costados estén apoyados. Y que no haya continuidad ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo. O sea, la losa sea, por ejemplo, una losa de un tanque elevado. En el proyecto de ustedes tienen una losa de tanque elevado, pero en el caso del proyecto de ustedes le colocaron unas viguetas, pero bien hubieran podido hacer esa losa maciza, y ese sería el caso ese que le estoy comentando. El otro chance que tenemos es que continúe para todos lados. O sea, que por este lado continúe, por este lado acá continúe, por este lado continúe y por este lado continúe. Y entonces podemos tener varias combinaciones de continuidad y no continuidad. Y dependiendo de esa continuidad o no continuidad, entonces el código nos dice, ustedes tienen que clasificarla desde el 0 hasta el 9. Vamos a ver cuál es la clasificación. Entonces aquí en el código le dice, aquí tenemos caso 1. Vamos a ampliarlo un poquito, se ve un poquito, no se ve tan, aquí. El caso 1 sería que no haya continuidad para ningún lado. Fíjense que no tiene estos puntitos que están acá. Y el caso 2 sería que tenga continuidad para los cuatro costados. Y entonces habrían otra serie de casos haciendo una combinación de continuidad para cada una de esas. Por ejemplo, el caso 3 serían que los dos lados cortos continuaran. El caso 4 sería que un lado corto y un lado largo continuaran, o sea, que formaran como una especie de L. El lado quinto, de acuerdo a la clasificación del código, realmente este está basado en el código de la ACI, y este método se viene utilizando desde el año de la década del 60, 1960, y ha dado muy buenos resultados. El caso 5 sería que los dos lados largos continuaran. El caso 6, que un lado largo continúe. El caso 7, que un lado corto solamente continúe. El caso 8, que continúen dos lados cortos y un lado largo. O sea, que formen como una U, pero el palito horizontal de la U sería el lado largo. Y el caso 9, por último, sería la última combinación, que fuera dos lados cortos y dos lados largos y un lado corto. Y en ese caso sería una U que está acostada. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros esos casos? Pues todo el tiempo. O sea, dentro de por ejemplo, de nuestro proyecto, nosotros podríamos tener este tipo de proyectos. Por ejemplo, una columna, un eje de columna. Vamos a colocar una serie de tableros aquí, ¿no? Y entonces en estos tableros yo voy a pintar el contorno un poquito caprichoso de la losa, pero yo quiero tratar de contemplar la mayor cantidad de casos, de estos casos que estamos viendo aquí. Supone que la losa venga por acá, haga esto, sigue hacia acá, haga esto, se meta aquí, haga esto, acá, esta que continúe aquí, esta de acá que continúe acá, así, haga así, y aquí haga esta entrada, aquí en este lado que continúe de este lado, y este de acá sería que vamos a tirarle otro bocado por aquí. Bien, es un poco caprichosa la planta, pero es simplemente para indicar cómo podemos identificar cada uno de
de esos casos que tenemos ahí. Por supuesto que no tenemos el primero que es, voy a colocarlo aquí, este primer caso que es una losa individual, no lo tenemos. Este primer caso sería este caso acá en la losa del tanque, por ejemplo. Entonces sería este caso en el cual los cuatro costados ninguno continúa. El caso 2, yo puedo identificarlo aquí inmediatamente. Voy a colocarlo aquí con color rojo. Este sería caso 2, que los cuatro costados continúen. Este de aquí, miren. O sea, continúa acá, aquí y acá. Vamos identificando cada uno de los casos. Aquí, que en este caso de aquí, esta primera sería el caso 4, ¿no? Este de aquí sería un caso 4. Este de aquí continúa uno largo y continúa uno corto. También es el caso 4. Vean aquí, caso 4, aquí. Se me perdió esta vaina. Yo cierro un poco voy a cerrar esta vaina aquí que no. Se me congestiona y se me pone lento el computador. Acá continuemos. Entonces, este de aquí sería solamente un lado largo, ¿no? Entonces, solamente un lado largo sería este caso, ¿no? Caso 6. Fíjense acá que solamente continúa el lado largo, este de acá, caso 6. Aquí continúa el lado largo y un lado corto, sería caso 4. En este de acá continúan dos lados cortos, suponiendo que los lados largos estén orientados hacia acá y los lados cortos hacia Y. Entonces, en este caso, esta de aquí sería, continúa un lado largo y dos lados cortos. Un lado largo aquí y dos lados cortos, sería caso 8. Este de acá continúan dos lados largos y continúan dos lados cortos, sería el caso 2. Este de acá continúan dos lados cortos, sería el caso. ¿Cuál caso? ¿Cuál sería este caso? El 3, ingeniero. El 3, muy bien. Este de acá sería, ¿cuál sería este? Vamos a ver si se la pillaron. Es realmente sencillo identificar cada uno de los paneles, ¿no? ¿Cuál sería este? Caso 8, ¿no? Caso, no, porque no continúa. Fíjate que no hay continuidad, solamente continúa un lado largo, ¿no? Fíjense aquí, este lado largo, continúa un lado largo. Caso 6. Caso 6. Y este también lo mismo, ¿no? Y en este caso de acá continúa un lado corto. Sería el caso, ¿cuál? Aquí, el lado corto continúa, entonces sería caso 7. Y por último este de acá, que sería continúa el lado, un lado largo continúa, que sería nuevamente 6. Entonces nosotros, este método implica que nosotros tenemos que coger cada uno de esos tableros que están ahí e identificar qué tipo de caso es. Y de acuerdo al caso, entonces comenzamos a hacer el diseño de cada uno de esos tableros. Una vez que tengamos el diseño de todos esos tableros, entonces tenemos que ensamblarlo porque hay continuidad en el refuerzo. Fíjense aquí, cuando hay continuidad, cuando el tablero continúa, el extremo continúa, el refuerzo se prolonga a lo largo de estos dos tableros que están acá. O aquí en el caso este, en la franja esta del centro, es apenas evidente que el refuerzo va desde aquí hasta acá. Aquí el refuerzo iría desde aquí hasta acá. Aquí solamente el tablero aquí solamente el tablero este tablero. Y si estamos hablando del sentido vertical, entonces estaríamos hablando de que llega hasta aquí el refuerzo, hasta acá, aquí, acá y acá. Solamente he colocado una línea representativa
de todo el refuerzo, tanto superior como inferior de cada una de las franjas. Pero el primer paso sería diseñar cada una de las franjas. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer ahora. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hasta ahora no les parece complicado, ¿cierto? Bueno, entonces, dicho esto, entonces vamos aquí a comenzar aquí. ¿Qué es lo que dice el código? Aquí están las tablas que están estipuladas en el código. Ya cerré el código, pero lo tengo aquí en esta hoja de cálculo. No dice la tabla C1391. Dice coeficientes para momento negativo en la losa. Y entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar qué caso es. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Y lo segundo sería hallar esta relación que está aquí, M. Entonces M la toma el código como aquí. El subíndice A es corto y el subíndice B es largo. Entonces en este caso aquí sería lado corto entre lado largo. En el caso de las losas unidireccionales hacíamos al revés, ¿no? Tomamos la relación que hay entre el lado largo y el lado corto. Aquí lo vamos a hacer al revés. Entonces, esa relación puede dar máximo 1, que es el caso de que los lados sean iguales y que el cuadrado sea no un rectángulo, sino un cuadrado. El panel sea un cuadrado. Pero tenemos todas estas variaciones que están aquí, desde 1 hasta 0.5. Listo. Entonces, una vez que nosotros encontremos la relación M, entonces nos vamos a cada una de las tablas y vamos tomando los coeficientes estos que están en la tabla. Entonces, por ejemplo, el coeficiente para momento negativo en la losa con una relación 0.95 de M. Para el caso O sería 0,05 para el lado corto y 0,041 para el lado largo. Si el caso es el caso 5, entonces fíjense que en el caso 5, como quiera que no hay continuidad, sino solamente en dos lados, entonces solamente tenemos un coeficiente. Entonces el coeficiente del momento negativo para el lado corto, este aquí que continúa, es 0,079. Listo. Y acá en el caso este, que los que no continúan son los lados largos, entonces hay un coeficiente en el lado corto, aquí en C sub B. Si el coeficiente es, si M es 0,95, C sub B para el caso 3 sería 0,072. Recuerden que para la viga aquella simplemente apoyada, habíamos dicho que el coeficiente era igual a un octavo, ¿no? O sea, 0,125. Acá no, acá tenemos estos coeficientes ya estipulados por el código. ¿De dónde sacan estos coeficientes? Pues, por supuesto que es una parte experimental. En el laboratorio se ponen hacen modelos de estas losas con todos estos casos y comenzaron a atesorar todos estos coeficientes que están acá. Entonces, esa es la tabla número 1. En la tabla número 2, que es la que está aquí a la derecha, estaríamos hablando de coeficientes para momento positivo. Pero aquí sí se desglosa en carga muerta y se desglosa acá, aquí en la número 3, en carga viva. O sea, para el momento positivo hay dos tablas, una para carga muerta y otra para carga viva. Entonces ya tendríamos, para momento positivo ya tenemos, y para momento negativo la primera tabla. Para momento positivo la tabla 2 y la 3. Y la última tabla está hablando es para el cortante, para ver si necesitamos o no colocarle estribo a esa losa. Entonces cada una de esas tablas estos coeficientes están estipulados acá. Entonces vamos a pasarnos aquí. Bueno, vamos a regresar un momentito acá para explicar qué hacemos, qué haríamos cuando encontrásemos todos estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, aquí en esta diapositiva acá,
Voy a nuevamente a dibujar la losa, pero esta vez un poco más grande. Y aquí voy a colocar las franjas. Voy a colocar una franja aquí. Otra franja acá. Esta franja en el sentido corto. Y aquí también voy a colocar una franja. Ya sabemos, franja central y dos franjas de columnas. Y entonces cuando haga el diseño, entonces voy a colocar para el sentido longitudinal, voy a colocar el acero de refuerzo aquí. Voy a colocarlo aquí, el positivo. Y voy a colocar aquí también para la franja de columna este de refuerzo, sentido horizontal. Y aquí en la parte superior voy a colocarle unos bastones negativos, que sería el acero negativo. Y lo mismo tengo que hacer para el sentido corto. Entonces, en el sentido corto, este sería el acero positivo, franja central, franja de columna, acero negativo, bastón, y de esa manera yo puedo entonces diseñar la losa. Entonces, en el caso de la losa unidireccional, realmente lo que uno hacía era que el acero principal, este acero principal estaba colocado acá. Este era el acero principal, a su eje principal. Y el acero secundario era un acero por temperatura que lo colocábamos en el sentido largo, ¿no? Este era un acero por temperatura. Este acero por temperatura estaba definido como, el código está definido como 0, piense el coeficiente este, ¿no? 0,0018 por el ancho de la franja, por la altura o el espesor de la losa. Acá ya cuando es una losa bidireccional, ya no hay acero por temperatura. Ambos aceros son principales. Uno en el sentido X y otro en el sentido Y, en cada una de sus franjas centrales y en franjas de columnas. Entonces vamos entonces, apoyándonos en la hoja de cálculo, vamos a hacer el diseño de una losa. Vamos a ampliar un poquito esto. Y entonces aquí tenemos estos valores que están acá. Miren, aquí vamos a colocarle un poquito menos aquí. Vamos a colocarle aquí 7 metros. Y entonces aquí tenemos los parámetros del concreto de 21 megapascal, el acero de 420. Y estos ya son parámetros que ustedes conocen. El beta 1, que es el coeficiente para el bloque, de la altura del bloque de esfuerzo de Whitney, que depende de la resistencia del concreto. Y por supuesto la densidad o el peso específico de el concreto de 24 kilonewton por metro cúbico. ¿Para qué nos va a servir esta densidad? Pues para hallar el peso propio de la losa como tal. Y vamos a suponer que en este caso la losa fuera la losa tipo 3. Y entonces lo que hacemos nosotros es, lo primero que hacemos es hallar la relación esta, 7 entre 8, entre 8,40. Entonces, esta M será igual a 7 entre 8,40 y obtengo 0.83. El caso 3 ya lo tengo definido de acuerdo al esquema este que vimos acá. Aquí en esta parte, identificamos cada uno de los paneles de nuestra losa. Entonces estoy definiendo el caso, por ejemplo, esta que está aquí que dice 3. Estoy haciendo esa losa que está ahí. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es encontrar cuánto es el espesor de la losa. Y en el código dice que el espesor
lo tomemos como el perímetro entre 180. O sea, el perímetro de la losa entre 180. Entonces, si ese es el perímetro de la losa, entonces yo digo, el perímetro será 7. El perímetro será 7 más 8.4 por 2. Será igual a 15.4 por 2, 30.8. Entonces, el espesor de la losa será 30.8. Esto está en metros, ¿no? Entre 180. Entonces, yo hago eso aquí, 30.8 entre 180. Yo tengo el valor en centímetros, 0.17 en este caso. Entonces lo puedo cuadrar a 0.18. Le da un poquito más de 0.17, la cuadro en 0.18. Aquí voy a colocarlo por aquí. Eso es. Lo siguiente que voy a hacer es encontrar cuánto es el peso propio por metro cuadrado de la losa. Entonces el peso propio por metro cuadrado será igual al volumen de un metro cuadrado de losa. O sea, 1 por 1 por el espesor me da entonces el volumen de la losa, ¿no? Entonces yo tengo 1 por 1 y acá 0.18. Entonces el volumen será 1 por 1 por 0.18 y lo multiplico por la densidad 24. Entonces acá si coloco 0.18 por 24, obtengo cuánto es el peso por metro cuadrado de losa. Los otros parámetros, WD, que sería el peso de la carga muerta por metro cuadrado, y WL, del peso de la carga viva, se obtienen de un análisis de carga. Recuerden el análisis de carga. Ustedes simplemente acá tienen, por ejemplo, muros. Entonces, el valor por muros es de tanto. La baldosa, el valor de la baldosa es de tanto. El cielo raso, tanto. Y vamos a suponer que ese valor le dio 1.4. Vamos a cogerlo aquí. Vamos a abrir acá la hoja de cálculo esta donde está el análisis de carga, ¿no? Acá, análisis de carga. Este análisis de carga. Entonces aquí vigas, el piso de cerámica 120. Aquí en este caso, claro que aquí está en kilogramos de fuerza por metro cuadrado. Ella está en kilopascal. Pero el análisis de carga proviene de un análisis así como este que están viendo ustedes acá. O sea que en el caso de la carga viva sería 1.8 y la carga muerta, si atendemos a el análisis de carga este que está acá, entonces sería 4.5. Acá 4.5 de kilopascal a kilogramo de fuerza por metro cuadrado. Vamos a constatar esto. Vamos a convertirlo. Aquí si nosotros tenemos acá kilopascal y aquí tenemos kilogramos de fuerza por metro cuadrado acá. Acá, kilogramos de fuerza por metro cuadrado de este lado. Y entonces lo que habíamos colocado era 180, ¿no? 180. Entonces realmente aquí nos da 1.76, ¿no? Entonces estoy multiplicándolo por 10, no por 9.81. Y para el caso de la carga muerta, que eran 450, entonces estaríamos hablando de 4.5. Eso fue lo que se hizo. Simplemente se divide entre 10 y tenemos
el valor. Entonces, la carga total, como quiera que estamos diseñando por el método de la resistencia última, entonces tenemos que mayorar esa carga. Y los factores de mayoración son 1.2 de la carga muerta y 1.6 para la carga viva. Entonces, si yo multiplico así este WD, entonces el valor de WD sería 1.2 por la carga muerta, que es 4.5, más 1.6 por la carga viva, que es 1.8. Entonces ese valor me da 8.82. Vamos a hacerlo acá con la hoja de cálculo. Vamos a aprovechar que tenemos el concurso aquí de la hoja de cálculo. Pongámoslo por aquí. Más 1.2 por 4.5 más 1.6 por 1.8. Ahí está. 1.2 por 4.5 más 1.6 por 1.8. No, pero falta el peso propio, ¿no? Sí, aquí me faltó el peso propio. O sea, realmente aquí la carga muerta sería no, aquí es la sumatoria. Esta que está aquí es la sumatoria. La carga muerta sería esta de acá, que sería. Voy a borrar esto de acá. Y aquí voy a colocar lo siguiente. No, voy a colocar lo siguiente. Carga total, ¿no? Esta es carga total. Carga de servicio total, voy a llamarla así. Carga de servicio total sería 4,5 más 4.8. Claro que a mí lo que me interesa es la última, ¿no? Pero aquí entonces teníamos 4,5 más 1.8 más 4.32, que es el peso propio, ¿no? ¿Sí da eso? 8 no me está dando. Carga total de servicio. Pero muerta. Ya, pero aquí la estoy desglosando un poco, miren. ¿Por qué necesito desglosarla un poco? Porque en las tablas de los momentos positivos tenemos coeficiente por carga muerta y tenemos coeficiente por carga viva. Entonces lo que estoy haciendo es separando esas cargas, ¿no? Entonces, acá en este caso tendría carga muerta sería el peso propio más el peso de la carga muerta sobreimpuesta, o sea, 450 más 432. Si estamos hablando de la carga viva, la carga muerta última, entonces ya sería toda esta carga total que está aquí, 882. Coloquémoslo acá. Carga muerta última. Sería 8.82 por su coeficiente de mayoración, que es 1.2. Como aquí. Más 8.82 por 1.2. 10.58. Y si estamos hablando de la carga viva, entonces estaríamos hablando de W carga viva última será igual a 1.8 por su coeficiente de mayoración 1.6. Cerramos esto de acá. Y aquí entonces tenemos más 1.8 por 1.6. Y obtenemos 2.88. ¿Qué es lo que tenemos acá?
Entonces la carga última pues será pues la sumatoria de estas dos, ¿no? De estas dos cargas que están ahí. Entonces ya tengo separadas las cargas últimas por carga muerta y carga viva y carga total. La carga muerta la voy a utilizar en las tablas 2 y 3 para los momentos positivos. La carga viva la voy a utilizar con la tabla número 1 para los momentos negativos. Y entonces puedo pasar a la fórmula que voy a utilizar, que es la misma fórmula. Si se dan cuenta, esta fórmula que está ahí es esta que está aquí. MU es igual a W L cuadrado por un coeficiente. Coeficiente. Aquí tenemos W por L cuadrado por un coeficiente. En el caso de la carga de la losa unidireccional, el coeficiente era 1 sobre 8.125. En el caso de estas losas bidireccional, el código es el que nos va a dar los coeficientes, estos que están aquí. Entonces vamos a encontrar los coeficientes. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a encontrar los coeficientes para el caso 3 y lo vamos a ver acá en las tablas, ¿no? Aquí. Para el caso el caso 3, para una relación M de 0.83, fíjense que aquí en este caso la relación M va de 5 en 5, ¿no? O sea, no vamos a encontrar 0.83 sino 0.85. Entonces nosotros podemos coger 0.85, sería la relación M, entonces el caso 3, y entonces obtendríamos estos coeficientes que están aquí. O sea, 0.071 y 0.029. Y esos serían nuestros coeficientes. Acá. Para momento negativo. Para caso 3. No, para caso 3 sería solamente 1, ¿no? 0.85, caso 3, 0.065. Que sería que si nosotros le damos un poquitico más de decimales aquí. Y entonces, para el caso de los... no hay sino CB. Aquí podemos ver que solamente tenemos C sub B. Claro que aquí lo cogí yo no con 0.85 sino con 0.80, ¿no? Ustedes lo pueden coger, si quieren que sea un poquito, que sea más conservador, entonces lo cogen con el mayor coeficiente, ¿no? Pero si lo cojo con 0.80 sería 0,061. Para el caso de la tabla 1. Ahora voy a pasar a la tabla 2 y a la tabla 3 y voy a identificar 0.80 para este caso, para el caso 3. Entonces le diría C sub A 0,034, aquí 0,034, y C sub B 0,020. Entonces 0,034 y 0,020 para carga muerta. Para carga viva ya lo leemos en la tabla número 3. 0,080 y aquí obtenemos para carga viva sería 0,045 y 0,022. Y esos son los coeficientes que estamos colocando aquí, 0,022. Para el cortante ya sería la última tabla, entonces lo leeríamos aquí, 0,80, caso 3, y estaríamos hablando de 0,33 y 0,67. Y eso es lo que tenemos aquí, 0,33 y 0,67. Y entonces ahora tabulamos cada uno de los momentos de acuerdo a la fórmula esa de C sub A, WALA al cuadrado o CB, WB, al cuadrado. O sea, ya tenemos la carga muerta última y la carga viva última, ¿no? Y entonces tenemos el valor de LA que es 7, el valor de LB que es 840 y tenemos los coeficientes que están ahí. Entonces, para el caso del momento en el sentido corto, que sería el subíndice A, entonces el momento negativo sería 0 porque el coeficiente es 0.
Pero para el sentido largo, entonces estaríamos hablando de 0,061 por la carga última total. Aquí, esta carga última total, si nosotros tomamos esta carga de acá, para este de aquí sería momento B, y utilizando esta fórmula que está aquí, sería S sub B 0,061 por WB 1346 por, como estamos en el sentido corto, sería 8.4 al cuadrado. Entonces, si hacemos la operación con la hoja de cálculo, entonces tendríamos más 0.061 por 13.46 por 8.4 al cuadrado. Y eso me daría 57, 90 y pico. Y eso es lo que estamos viendo acá. Una vez. Si estamos hablando de los coeficientes para el momento positivo, entonces tenemos que utilizar WD último y WL último. Por ejemplo, para este valor de acá, este de aquí, entonces sería MA, y estoy hablando de esta fórmula que está aquí, sería C sub A, sería 0,034 por la carga última 1058 por la luz corta 7 al cuadrado. Entonces el valor ese sería más 0.034 por 10.58 por 49. Ya, y tenemos 17 puntos y pico. Y así vamos rellenando cada una de estas celdas. Y entonces vamos hallando el momento, en el sentido corto, el momento por carga muerta, el momento positivo por carga muerta y el momento positivo por carga viva. El momento positivo total será la sumatoria de los dos momentos, que es el que me interesa a mí realmente. El momento de diseño es ese que está en negrita ahí. Lo mismo que acá, el momento positivo en sentido largo, el momento positivo por carga muerta es 14.94, el momento positivo por carga viva sería 4.47, el momento total sería la sumatoria de los dos. Y por último, para el cortante, vamos a calcular, por ejemplo, el cortante este de acá. Entonces utilizaríamos esta fórmula que está acá. Yo digo, el cortante este sería el C sub B, que es el coeficiente por este que está acá, 0.67, por WB, este es por 1346 por la luz larga, que es 8.4, y esto entre 2. Entonces esto es igual. Entonces hacemos la operación, entonces obtenemos más 0.67 por 13.46 por 8.4 entre 2. Y ahí tenemos 37, 80 y pico. Entonces, de manera que ya tenemos todos los momentos y los cortantes tabulados para cada una de las franjas, tanto la franja central como las franjas de columna o las franjas laterales, tanto en el sentido largo como en el sentido corto. Entonces ya lo que seguiría sería pues aplicar el caso U y calcular cuánto es el valor de Rho. Entonces este sería nuestra viga. En este caso estamos haciéndolo por metro de ancho, fíjense aquí, por metro de ancho. El valor es 100 y el espesor este de aquí sería 18. Entonces teníamos que adjudicar un D
D' que podemos colocarlo en 3 y entonces aquí el D sería de 15. Y entonces aquí tenemos tabulado cada uno de esos elementos que están ahí. Entonces, el momento positivo en la franja central, 23.98, este que está acá. Entonces, el caso U, aquí está calculado por la fórmula cuadrática, pero si nosotros lo calculamos a través de caso U, entonces el caso U para este de acá sería 23.98, pero 2.398, ¿no? Sobre 100 por 5 al cuadrado. Sería el valor de caso U. Estaríamos hablando de, colocamos un poquito acá, más 23.98 entre 100 por 25. Directamente. Entonces acá 100 por, pero este al cuadrado. Al cuadrado. Esto no es 25, esto es por el valor de D es 15, ¿no? 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. Esta vaina. Bueno, voy a colocar el equivalente de 15 al cuadrado, que es 225. Si me dio lo mismo, ¿no? Ya sé, que es que aquí es por 10 nomás, ¿no? 0.010 tal y cual. Entonces, con este valor de caso U, podemos hallar entonces el valor de Rho. O sea, tenemos que repetir el procedimiento de el diseño de viga simplemente reforzada. Entonces, no tengo, voy a traerme las tablas, ¿no? Voy a recoger la tabla, una tabla por acá. Y ahí tenemos nuestra tabla. Entonces aquí, para el caso este de 0.0106 tal y cual, entonces lo busco acá. 210, 4200, 0.0 tal y cual. Fíjense que no me alcanza, o sea, es menor que la cuantía mínima. De manera que la cuantía para esto sería la cuantía mínima. Listo. Entonces, ¿cuánto es el valor de la cuantía mínima? 0,0033, 0,0033. Y el acero mínimo será la cuantía mínima por 100 por 15. Que sería más 0.00333 por 100 por 15. 5 centímetros cuadrados. 5 centímetros cuadrados. Entonces ya lo que sigue sería, bueno, aquí estoy calculando la altura del bloque de esfuerzo y la vaina, y para decir el acero fluye, pero aquí lo que nos interesa es para 5 centímetros cuadrados, trabajando con mínimo barras número 4, voy a colocar aquí barras número 4, todo esto. ¿Cuántas barras número 4 son? Entonces el número de barras número 4 sería 5 entre 1.27. Estaríamos hablando de más 5 entre 1.27. 4 barras aproximadamente. Si quiero hallar la separación, entonces diría separación para barra número 4. Sería, como estoy diseñando por metro, entonces sería 100 por 1.27
entre 5. Y usted diría cuánto es la separación. Entonces sería más 127 entre 5. 25.4. Eso es. ¿Qué es lo que tengo aquí en esta tabla? Esta tabla acá. Entonces ya al final, o sea, yo sé que voy a colocarle número 4 cada 25. Número 4 cada 25 para cada una de las franjas, a excepción de este momento negativo. Miren, este momento negativo de 57.95 ya me da mayor que la cuantía mínima. Y entonces el acero me da 11.21. O sea, ese acero sería, regresemos acá al esquema a este esquema. Sería este esquema, este acero que está acá, este acero. Este acero. Acero negativo. O sea, en la continuidad de la mismo que acá, ¿no? Acero negativo. Entonces ya no me da el acero mínimo, sino me da una cantidad un poquito mayor. ¿Cuánto mayor? Pues ahí está calculado. Aquí lo tenemos calculado. Dice, para barra número 4, dice, barra número 4 cada 11. Ahí están. Lo más importante aquí es ver que no hay diferencia entre el armado de las franjas centrales con la franja de columna, a excepción del acero negativo. Y entonces nosotros podríamos comenzar a colocar aquí en este esquema de acá, podríamos comenzar a colocar no ya este símbolo, sino vamos a colocar aquí los valores. Entonces aquí, a este de acá le voy a colocar su valor. Yo digo, voy a colocarlo aquí más pegadito acá, miren. Voy a tratar de colocarlo bien pegadito a la barra. Salgamos el negativo, ¿no? Recuerden que solamente hay continuidad en este sentido. Continuidad. Y acá en este sentido. Acá no hay continuidad, ni por acá hay continuidad. Y entonces aquí número 4 cada 11. Número 4 cada 11. Número 4 cada 11. Número 4 cada 11. Es más, yo podría entonces, como quiera que las franjas centrales y las franjas de columna son iguales, entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte voy a borrar todo esto que está aquí. Voy a solamente dejar el esqueleto, ¿no? Voy a borrar todo esto. Voy a borrar esto, todo esto que está acá. Todo esto que está aquí, voy a borrarlo. Borro este. Y solamente dejo una barra que me va a representar a todas las barras esas que están ahí. Voy a borrar incluso esto que está acá. Porque ya no hay distinción entre la franja de columna y la franja de la franja central, ¿no? Miren, recuerden que el tercer parcial es una semana después de la entrada de Semana Santa. Y bueno, entonces aquí tenemos el acero negativo.
que es el que más nos dio el acero negativo. Entonces, si me regreso acá, entonces aquí en el diseño puedo tener aquí franja positiva, aquí. Lo mismo, todas las demás dan número 4 cada 25. No tengo nada que estar averiguando allá, sino aquí. En verde, número 4 cada 25. Acá, en azul, me va a tocar hacerlo así, número 4 cada 25. Y aquí en amarillo, número 4 cada 25. Número 4 cada 25. Entonces, ya sabemos que esta barra que está aquí representa todo el armado. Esta barra verde que está aquí, esta de aquí, esta barra representa todo el armado en la parte de abajo en el sentido longitudinal. Y lo mismo el azul. Lo que faltaría ahí sería encontrar cuáles son las longitudes de esas barras, ¿no? Entonces, para la longitud de esas barras, fíjense lo que ahora sí lo voy a mostrar, las recomendaciones del código, ¿no? Aquí en esta parte. Acá. No fue aquí donde fue que la vi. No fue acá, pero aquí que la había traído, ¿no? Ahí están las recomendaciones del código, miren. Ahí están. Pero en términos generales es que nosotros podemos colocar a partir del borde del apoyo la longitud de la luz. Fíjense que L1 es la longitud libre de primer vano y el L2 es la longitud libre del segundo vano. Y podemos colocarle 1/3, ¿no? Las longitudes. Para el caso del acero positivo, sí tenemos que simplemente colocar el vano completo. O sea que en este caso, si yo sé que esto aquí tiene 800 centímetros de aquí a acá, y esto acá tiene 780, entonces podría hacer esas operaciones. Lo que sucede es que realmente ahora mismo no es el momento para hacer esos cálculos que están ahí. ¿Por qué? Porque este es apenas una de los paneles que estamos diseñando. Estamos diseñando este panel que está aquí. Pero a este panel, a la izquierda le toca un panel número 2 y a la derecha le toca un panel número 2 que todavía no hemos diseñado. Entonces, al momento de comenzar a armar estos paneles, entonces voy a reemplazar este acero que está aquí, voy a reemplazarlo por cómo vendría el refuerzo de toda esta franja de aquí a acá, 4, 8, 2, 3, 2, 7. Aquí tendríamos ¿ya ven? Entonces, ahora sí tenemos que tener en cuenta toda la longitud de la losa. Y si estamos hablando del acero negativo, entonces tendríamos esto que está aquí. Pero aquí en este caso tendríamos que embarcar ambas. Esta de aquí acá. Esta de aquí hacia acá. De manera que el cálculo de la longitud de esos bastones que están ahí, tenemos que hacerlo ya dentro del contorno completo de la losa. Entonces, por ejemplo, para los paneles estos que faltan acá, este panel, estamos armando primero los del sentido longitudinal. Entonces estamos colocándole el acero positivo. Entonces aquí sería así. Acá también así, por debajo. Cuando la varilla va por debajo, entonces le colocamos el gancho por arriba. O sea,
Este quiere decir un acero inferior y este es un acero superior. Entonces aquí también, hasta aquí, continuamos hasta acá. Este es hasta aquí. Y si estamos hablando del acero negativo sería este bastón de aquí a acá, este bastón, de aquí hasta acá, de aquí hasta acá. Y ese sería el armado en el sentido X. El armado en el sentido Y pues sería algo similar. Voy a borrar estos bastones que están acá, estos verdes claros, y entonces voy a colocar el refuerzo en el sentido vertical, tanto superior como inferior. Entonces para este caso voy a colocarle con color verde los bastones en el sentido, en los bastones positivos. Entonces aquí tendríamos esto, ¿no? Hasta aquí, hasta acá. Este de aquí sería hasta aquí, empato, hasta acá. Este hasta aquí, empalmo y hasta acá. Este de acá, solamente un vano. Aquí este, hasta aquí, empalmo y hasta acá. Y este de aquí sería este bastón positivo. Esos serían los bastones positivos. Los bastones negativos serían entonces estos que voy a colocar en color. ¿En color cuál? Voy a colocarlo con el mismo color naranja, ¿no? No, voy a colocarlo con rojo. Acá, este bastoncito, este de aquí a acá, este de aquí a acá. Acá, bastón de aquí a acá y este de aquí a acá. Este, otro aquí y otro acá. Este aquí, aquí, este aquí. Y ahí tenemos armado toda la losa. Pues suponiendo por supuesto que hemos diseñado cada uno de los paneles esos que están ahí. Este método que se publicó en alrededor de 1963 por allá, se ha utilizado durante, ¿qué? 50, 60 años y ha dado muy buenos resultados. Sitúense en esa época. Realmente no habían computadores personales. Los computadores personales fueron llegando ya en la época del 80, al final de los 70 y la época del 80. Y tampoco existían paquetes estructurales. Ahora ustedes pueden, a través de cualquier paquete estructural, modelar estos elementos laminares y el programa se los divide inmediatamente en elementos finitos. Ustedes pueden hacer esa prueba en el proyecto suyo. Si en vez de colocarle viguetas unidireccionales a las losas entrepiso le colocan losa maciza, entonces el programa inmediatamente le genera todo esto que les estoy diciendo. Voy a cerrar esto para que no haya tanto programa abierto. Y voy a abrir el ZIPE. Y voy a coger cualquier proyecto ahí el que he utilizado para el modelo de ustedes, el modelo que es muy parecido al de ustedes. Y entonces voy a colocarlo con losa maciza. Y vamos a calcularlo rápidamente y vemos qué es lo que nos propone ZIPE. Pero más aún voy a indicarle a ZIPE que me muestre cuál es la malla que él armó. La malla de elementos finitos.
Vamos a guardar esto con otro nombre. Vamos a colocarle aquí XX, ¿no? Para cambiarle entonces esta losa entre pisos, voy a cambiarla por, en vez de viguetas unidireccionales, vamos a colocarles viguetas, losas macizas. Aquí esta parte. Bueno, pero si yo le cambio esta parte de acá por losa maciza, entonces aquí le digo que este sea una losa maciza de 15 centímetros, se la coloco aquí. Pero voy a borrarle primero las vigas estas, ¿no? Estas que están acá. Las vigas de riostra, porque ya con la losa no necesitamos estas vigas de riostra. Nada de esto de aquí. Entonces ahora sí le cambio por losa maciza. Y entonces la representación de la losa maciza es esta cruz que ustedes ven ahí. Entonces voy a aplicarle la misma propiedad a todas las demás, ¿no? Todo esto de aquí. A todas estas de aquí. A esta. De manera que ahora tenemos por lo menos este piso, fíjense que ya cambió aquí el corte, ¿no? Aquí en este corte, fíjense que es una losa maciza. Acá. Este sería una losa maciza. Mientras que acá, por ejemplo, en la siguiente losa, si nosotros aplicamos un corte por aquí, aplicamos una sección por aquí, podemos ver que es una losa con viguetas. Lo mismo las demás. Podríamos entonces incluso pegarle esta propiedad. O sea, coger cada una, la losa 2 y 3 y la losa 4. Dejémosla así, la losa 2 y 3 la dejemos con maciza. Y la 4 con los viguetas unidireccionales. Entonces vamos entonces a hacer el diseño de la losa como tal. Se va a demorar un tantito porque recuerden que él va a colocarle, va a hacer no solamente el análisis, sino va a colocarle el acero. Bien, mientras el programa hace sus operaciones, entonces veamos un poquitito acá eh, eh, la fecha del parcial, jóvenes. Acá. Acá. Abril 13. Entonces, estamos hablando de o sea, esta Semana Santa aquí, hasta esta sería la semana después de Semana Santa. Eso es. Entonces estamos hablando de el martes 13. Sería el parcial número 3.
Y el final sería mayo 4. Mire, entonces aquí está, fíjense que está hablando de una malla, ¿no? O sea, está haciendo el diseño de estos elementos laminares. Dice, calculando esfuerzos en la malla 1 del grupo 2. Dirección horizontal, dirección vertical. Fíjense, ahí están teniendo los negativos de la losa, ¿no? Me voy muy indes.
Bueno, ahí tenemos, hermano, un poquito de paciencia, pero vale la pena porque quiero que vean cómo el programa les presenta el diseño de ese elemento laminar, de la losa. O sea, esto que les mostré, el procedimiento de este manual, ya lo obtenemos directamente con el programa. Lo único que es que como la estructura no era una estructura pequeña, es una estructura de 4 pisos, entonces, pero si yo lo hubiera recortado todos los pisos superiores, ya hubiéramos acabado anteriormente. Se me vino a ocurrir fue ahora, que solamente hubiera diseñado una losa. Listo, y ahí tenemos entonces el diseño. Vemos aquí entonces en esta parte el diseño. Y ahí podemos verlo, mírenlo. Voy a quitarle aquí la parte de esta de las... Voy a quitar todos los textos, nada de columnas, ni nada de nada, solamente que me muestre cuál es el armado. Entonces, si se dan cuenta aquí en esta parte, estoy viendo solamente el armado, pero el armado inferior en el sentido horizontal. Pero yo le puedo decir que me muestre también el superior. Y entonces tendría este dato que está aquí. Aquí tenemos este bastón superior, 3 cada 10, 3 cada 2 y medio. Fíjense que estamos... las separaciones son diferentes. Claro que aquí está armándola con barra número 3. Que también lo podríamos haber hecho en el caso en el caso nuestro, ¿no? En este caso de nuestro modelo, hubiéramos podido también hacerlo por acá. Colocarle barra número 3. Acá barra número 3. Entonces ya fíjense que tenemos separación 3 cada 14, 3 cada 6, etcétera. ¿Qué es lo que lo tiene aquí Zipe, no? Lo armó con un acero realmente pequeño. Y si le decimos que nos muestre en los dos sentidos, entonces podemos tener entonces todo el armado de la losa. Aquí quiero que noten algo, ¿no? Que aquí está señalando, por ejemplo, esta barra que está aquí de número 3 cada 15 longitud. Y ya el programa calcula las longitudes, ¿no? Dice refuerzo inferior. Y entonces esta barra que está aquí, si nos acercamos acá, vemos aquí esta bolita que está aquí, ¿no? Esta bolita es que esta flechita discontinua que vemos en sentido vertical corresponden a esta barra número 3 cada 15, longitud 620. Y aquí nos indica desde dónde hasta dónde va la barra. ¿De dónde hasta dónde va la barra? Ahí. Esta va de aquí hasta acá, esta va de aquí hasta acá, etcétera. Y ahí tenemos el armado de nuestra losa bidireccional. Fíjense que en este caso no tenemos una relación lado largo, lado corto igual igual o mayor a 2. Sino que son sensiblemente iguales. Aquí en este caso sí se cumpliría esto, ¿no? Aquí esta losita que está acá sí se cumpliría, y eventualmente si nosotros le decimos al programa que nos muestre los valores de los esfuerzos que están actuando ahí, lo podemos ver en una escala de colores. Entonces aquí yo le puedo decir que me muestre, por ejemplo, que me muestre las cantidades de refuerzo. Entonces aquí en las cantidades de refuerzo me está mostrando inferior en la dirección X, aquí en este sentido. Quiero que noten entonces una gama de colores, como quiera que él hizo unos elementos finitos, entonces vemos cada uno de los elementos él calcula cuántos son los armados. Si le decimos que nos muestre, por ejemplo, los esfuerzos, se me fue la flecha entre dos. Aquí también podemos ver esto, miren, cuánto es la deflexión entre este punto y este punto de acá.
Entonces, recuerden que esto está en milímetros, ¿no? 1.8 milímetros. 0.93 centímetros. Y aquí en este caso, aquí en todo el centro, que es donde tenemos los mayores desplazamientos y los mayores esfuerzos, casi 1 centímetro. Esto es utilizando el método de elementos finitos. Creo que por acá podríamos ver el mallado que hace aquí en el mallado. Déjenme ver si muestra, en alguna parte mostraba cuál era el mallado que tenía aquí. Vigas, losas, reticulares. Dibujar malla, miren aquí, dibujar malla. Esta es la malla que armó él. ¿Está viendo la malla? Entonces, en cada uno de esos elementos, entonces él calcula cuánto es el desplazamiento. Y con ese desplazamiento se regresa y él calcula cuántos son los esfuerzos. Bien, jóvenes. Esto sería lo pertinente. Voy a dejar de grabar.